Con lo que estás diciendo, Lisandro, parece que el hoy presidente Luis Abinader preparó toda la plataforma política de lo que sería un eventual gobierno si ganaba las elecciones. Es decir, no estaban improvisando, Así es. estaban haciendo un trabajo planificado detalladamente. Y tú eras en ese momento la cabeza, detrás de él, del gabinete presidencial. Así es. Él me presentó el esquema y yo lo implementé. Pero mira qué interesante. Y la visión del presidente se ve ahí. Habían varias cosas. Primero, el PRM era un partido muy nuevo. Y pequeño en ese momento. es correcto. Y él un precandidato. Entonces, él entendía que de llegar al gobierno íbamos a tener mucha dificultad si no nos preparábamos y segundo, preparábamos a nuestra gente. Porque lo que teníamos con experiencia de Estado, que venían del gobierno del presidente Mejía y otros gobiernos del PRD, no eran personas que conocían el Estado nuevo. O sea, el PLD en 20 años modificó muchas cosas y el mundo cambió. Y ahí empezamos con lo mejor de los talentos que él tenía disponible dentro del PRM y también de sectores externos que lo apoyaban, a hacer un plan de gobierno, a estudiar las mejoras que había que implementar y cómo implementarlas. Pero mira lo interesante de eso. Nosotros, ya con una plataforma y un programa de gobierno, que es un libro de ese tamaño, que está impreso por ahí, nosotros estábamos preparados y habíamos estudiado la realidad política, económica y social de la República Dominicana en ese momento. Cuando llegamos al poder, nos encontramos con un escenario totalmente diferente. Un país en medio de una crisis sanitaria mundial. Entonces, muchas de las cosas que nosotros habíamos planificado, la mayoría reformas estructurales muy beneficiosas para la República Dominicana. El presidente Luis Abinader y su equipo, y en ese caso ya estando yo en función de ministro de la presidencia, tuvimos que balancear esas reformas estructurales que el presidente tenía en su visión de gobierno con la atención de las emergencias que surgían dentro de la crisis de la pandemia. Entonces, mantener ese equilibrio no es fácil porque normalmente la gente, el que gestiona, tiende a involucrarse en las emergencias y las urgencias y descuidar lo otro. Entonces, el presidente tuvo la capacidad, con lo limitado de los recursos, porque se tenía que enfrentar esta gran epidemia, poder llevar en la medida de lo posible el balance entre los dos objetivos. Pero ¿qué resulta? Cuando nosotros veíamos que las cosas iban a empezar a mejorar desde el punto de vista sanitario, vino la guerra de Rusia con Ucrania. Ahora, perdóname, antes de todo ese proceso, tú no eras tampoco improvisado porque ya tú habías pasado por la dirección de grupos empresariales y eso te daba una experiencia, ¿no? De conocer cómo se manejaba ese sector. Porque tampoco Luis Abinader no te buscó porque tú eres de San Francisco de Macorís o eres Macarrulla. Te buscó porque ya tú tenías también un liderazgo en el sector empresarial. Explícame eso un poquito. Bueno, realmente yo creo que ahí fue ya en la campaña y en la pre-campaña, que yo creo que yo agregué bastante valor en ese aspecto, porque traje un poco de confianza en esos sectores, que es un poder fáctico importante. Claro, por eso te pregunto. Que la gente tiene que entenderlo. En todos los países del mundo, el sector empresarial es un poder fáctico importante. En la República Dominicana, el CONEP, por ejemplo, que es el organismo cúpula, que me tocó ser presidente en 2 ocasiones, ha estado en toda su historia, equivocado o no, pero participando en los problemas políticos y sociales. Y una de las grandes ventajas que tiene este país
es ese sector empresarial que tiene. ¿Tú crees que esa es una ventaja o Sí. una desventaja? Mira, te voy a decir que es una ventaja. ¿Por qué? Porque los países, las sociedades necesitan ese equilibrio, y más este país. Este país vive en 80% de los impuestos que recauda, porque aquí los recursos naturales que estamos explotando son muy pocos. Otros países, por ejemplo, como Venezuela, México, gran parte del PIB de ellos viene de la explotación de sus recursos naturales. Aquí no, aquí vivimos de la riqueza que generamos los sectores productivos. Cuando te digo los sectores productivos, no solamente son los empresarios, ahí está el capital humano, el gobierno y eso. Y este país, a pesar de toda la crisis que ha enfrentado, fíjate que te dije, el CONEP siempre ha participado, no siempre haciéndolo bien, porque hay etapas de la historia que pueden ser cuestionables, pero el 90% de las veces ha tenido una visión de Estado y de apoyo, y lo vivimos ahora con la crisis. Mira, a mí me gusta mucho hablar de la visión de Luis Abinader y con la creación de ese organismo, que es el que más yo conozco. Y te voy a decir una gran ventaja de habernos planificado. Cuando llegamos, que no había ni siquiera reactivo para hacer la prueba del COVID, nosotros logramos manejar la pandemia de una forma muy eficiente. Lo primero fue conseguir las vacunas, que no aparecía en ningún sitio. Y yo que estaba ahí adentro, sé lo que eso le costó al presidente conseguir la vacuna. Porque tú sabes que no habían vacunas, primero no existía y después no habían disponibles, sí, porque los países primero protegieron su. Entonces, ¿cómo se manejó esa situación para lograr salvar ese escollo? Fuimos reconocidos internacionalmente de cómo manejamos la crisis de la pandemia. Fuimos de los pocos países del mundo que no hubo desabastecimiento. Hasta en los Estados Unidos hubo desabastecimiento. Y aquí, por muchísimas razones y por el sector empresarial que tenemos, logramos mantener el abastecimiento. Pero mira cómo definió el equipo de gobierno la estrategia. Nosotros dijimos, bueno, nos preparamos primero para salir de la crisis sanitaria. Después vino la crisis económica provocada por Ucrania. Nosotros nos planificamos de la siguiente forma. Dijimos, aquí tenemos que prepararnos para que los sectores productivos, cuando digo los sectores productivos, digo de los pequeños, de los medianos y de los grandes empresarios y del sector informal, que en este país es 58-60%. Tenemos que tratar que queden lo menos lesionados posible. Que vinieron los subsidios. Ahí vino, vamos a llegar a los subsidios ahora. Estoy enfocado en los sectores productivos. Entonces, dentro de los sectores productivos tú tienes el agrícola, el industrial y el turismo, para hablar de esos tres nada más. ¿Qué hicimos con el...? Zona franca. Sí, pero te voy a mencionar de esos tres, porque para cada uno hicimos una estrategia. Un plan. La gente cree que es paje coco lo que manejamos. Mira, el hotelero, por ejemplo, dijimos, no hay turismo, los aeropuertos cerrados. Hay que preservar esa infraestructura turística, porque cuando te hablo de la infraestructura, te estoy hablando de la parte física de eso. Si lo cerramos por un año, por dos, por tres, porque no sabíamos qué tiempo iba a durar, nosotros dijimos, para mantener esa infraestructura hay que mantenerlo operando, porque si tú lo cierras, eso se deteriora de una forma que a lo mejor resulta más hacerlo de nuevo, construirlo de nuevo que rehabilitarlo. Empezamos a financiar a cero costo de interés al dominicano para que fuera los fines de semana a los hoteles. Y se mantuvo un 30 o un 35% de esa infraestructura operando. Esa maquinaria se mantuvo su dinámica. Eso permitió que cuando se abrieron las fronteras y comenzaron a llegar los vuelos, nosotros nos recuperáramos mucho más rápido que todo el mundo. La gente cree que eso es casual. La pequeña empresa,
porque no descuidamos nada. La pequeña empresa, préstamos a cero, Claro. de interés. No, y el sector agrícola por igual. Y el sector A tasa agrícola. cero. Pero tú sabes de qué nos cuidamos. De que en esa crisis el sector financiero se mantuviera y se fortaleciera y ganara dinero. ¿Por qué? Porque en la apertura, ese sector financiero local era el que iba a financiar la recuperación. Lo logramos también. Fíjate, y después vamos a ver otros aspectos de la gestión del presidente Luis Abinader que la gente no entiende y que yo te puedo decir que ni los funcionarios lo saben explicar. Porque hay que hablar de eso, de lo que se vivió aquí, cómo se manejó. Recuerda que en el año 2020, cuando nosotros llegamos al poder y gobernamos 4 meses, esos 4 meses se van y tuvimos que aprobar un presupuesto nuevo, qué sé yo qué, porque había 0 centavos. Entonces, ese año la economía decreció muchísimo, como todo el mundo. En el año 21, Aparte de que ustedes encontraron un país prácticamente quebrado, correcto, porque la corrupción se lo había llevado todo. bien, en el año 21 crecimos 12%. Eso no fue casual. ¿Qué hicimos? Te estoy hablando. Bueno, de hecho fue el país que más creció en la región. Y debemos estar entre los 5 primeros Sí, del mundo. Así es. ¿Qué hicimos? Nosotros le inyectamos a la masa monetaria del país el equivalente al 5% del PIB. Le inyectamos dinamismo económico y crecimos 12%. La industria de la construcción creció 30%, un poco más de 30%. Y todos los sectores empezaron a recuperarse. En el año 22 crecimos casi 5%. O sea, crecimos 12% en el 21 y casi 5% en el 22 y fuimos los segundos que más crecimos en Latinoamérica. No me atrevo a hablarte de ahí en adelante porque yo nada más tuve hasta agosto del 22, no quiero entrar, no conozco los detalles. ¿Qué tal esa experiencia? Para mí, Sí. muy grata. Muy grata en el sentido de que yo entiendo que hice algo por mi país. ¿Y cómo explicar entonces el hecho de que tú salieras del gobierno, teniendo esa relación con el partido y esa relación con el presidente de la República, que a mí me consta que es una relación muy estrecha, de mucha confianza, de mucha valoración de su parte hacia ti? La relación se mantiene. Lo que pasa es, y es como yo dije en la carta de renuncia, yo había hecho un compromiso con él por 2 años, porque yo tengo, el holding familiar es un grupo de empresas que yo no puedo descuidarla. Y en esos 2 años, que inclusive era 1 y después yo lo extendí a 2 del compromiso, porque yo entendía que por la crisis que encontramos y demás, y como yo dije en mi carta de renuncia, yo no podía extender más el tiempo fuera de mi negocio, que me ha costado inclusive volver a recuperar los niveles anteriores, porque cuando tú estás dentro del gobierno, se te limita mucho la capacidad de hacer negocio. Entonces, pero la parte de la relación personal y demás con él y su familia, eso se mantiene. En un momento determinado se dijo que tu relación con el presidente se había deteriorado mucho. No fue así. No hubo tal deterioro. No, eso fue, tú sabes, que en este medio la gente, la maledicencia, se maneja una serie de situaciones indeseadas, porque la verdad que la parte personal, familiar, esa relación no es bueno involucrarla en los intereses políticos. Pero eso, el presidente y yo nos reíamos de eso. Una vez hubo que tuvieron un enfrentamiento en el palacio. Una discusión. Y nosotros 2 bebiendo café juntos. En el momento que nos llegó el mensaje. O sea, eso no, la relación se mantiene y sabe que yo siempre estoy a su disposición, siempre y cuando no sea para un ministerio. O sea, tú no vuelves al gobierno. Ahora mismo no tengo eso dentro de mis planes. No, o sea, No. tú quedaste fuera
fuera del gobierno de manera definitiva. No necesariamente definitiva, pero en esta etapa de mi vida. Pero como digo yo, nunca diga nunca jamás. No, nunca jamás. No, y además, yo te voy a decir algo. Yo me considero parte de este gobierno, aunque no esté adentro. Porque yo trabajé 2 años en el gobierno y casi 3 años fuera en el equipo que lo estructuró y fui el coordinador de la transferencia de gobierno. O sea, Montalvo por parte del gobierno del PLD y yo del PRM fuimos los que coordinamos la transición en medio de esa crisis. Bueno, tenemos que hacer otra pausa, con tu permiso. Vámonos, volvemos.